Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 5 de la carta a los Romanos. En este capítulo, el apóstol Pablo describe los beneficios de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Ya en los capítulos anteriores, él ha presentado las razones, las causas por las cuales todos somos pecadores y hemos encontrado justificación en Cristo. Ahora, en el capítulo 5, presenta los beneficios de esa justificación y cómo esa justicia nos da acceso a la gracia de Dios y nos permite experimentar la paz y la alegría mediante dificultades. Es una enseñanza extraña para nosotros, pero tenemos que entenderla porque es el método de Dios, es la forma de Dios de darnos paz. Así que es importante que nosotros entendamos que solo en Cristo Jesús podemos encontrar salvación. Ya eso se ha explicado muy claramente en los primeros 4 capítulos de la carta a los Romanos. Se ha explicado para que ninguno tenga en duda. Pablo le ha explicado a los romanos diciéndoles: todos somos pecadores, todos nos desviamos, todos nos apartamos, tanto judíos como griegos, todos somos iguales. Pero todos igualmente en Cristo podemos ser justificados. No es que todos serán, porque es diferente decir que todos podemos serlo a que todos serán. Porque aquel que no quiera, pues no lo será. Y es un ejemplo, el mismo ejemplo que puso Jesús allí en el capítulo 3 de Juan, el ejemplo de Moisés allí en el desierto cuando levantó la serpiente de bronce. Dios le envió a levantar la serpiente. Todo el pueblo estaba siendo mordido por las serpientes venenosas. Pero Dios le dijo que levantara una serpiente de bronce y todo el que mirara la serpiente era sanado. Pero el que no la miraba, pues entonces moría, y muchos murieron porque no miraban la serpiente. Esa serpiente representa a Cristo Jesús, que también fue levantado, dijo Jesús en el capítulo 3. Así como esa serpiente fue levantada, Cristo también fue levantado, y todo aquel que está en pecado está siendo mordido por la serpiente, o mordido por el pecado, pues la serpiente antigua, el diablo y Satanás, lo dice Apocalipsis. Todo el que es mordido por esa serpiente, entonces es un pecador. Y en los primeros 4 capítulos hemos leído que todos hemos sido mordidos por el pecado. El capítulo 3, versículo 23 de Romanos leímos: por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. Así que todos estamos llenos de pecado. Pero al ver a Cristo somos perdonados. Sin embargo, el que no vea a Cristo, pues no será perdonado. Y esto es lo que se ha explicado en esos 4 capítulos. Ahora en este capítulo se habla de los beneficios de esa justificación. Y dice el versículo 1, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Interesante. Carta 329 del año 1905, dice la sierva de Dios: la fe no es el fundamento de nuestra salvación, sino la gran bendición. El ojo que ve, el oído que oye, los pies que corren, la mano que se aferra es el medio, no el fin. Si Cristo dio vida para salvar a los pecadores, ¿por qué no he de apoderarme de esa bendición? Mi fe se aferra de ella, y de ese modo mi fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. De modo que en reposo y creyendo tengo paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Amén. Interesante. Es la fe en Jesucristo la que me da salvación. Carta 7 del año 1892 dice: fe y sentimiento son tan diferentes como el este del oeste. La fe no depende de sentimientos. Debemos aclamar fervientemente a Dios con fe, tengamos o no sentimientos, y después debemos vivir nuestras oraciones. Nuestra seguridad y evidencia es la palabra de Dios, y después de que hemos pedido, debemos creer sin dudar. Te alabo, oh Dios, te alabo. Tú no me has faltado en el cumplimiento de tu palabra. Tú te has revelado a mí y yo soy tuya para hacer tu voluntad, dice la sierva del Señor. Interesante. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, Redención, los milagros de Cristo, en la página 97 dice: la fe es sencilla en su acción y poderosa en sus resultados. Muchos cristianos que tienen un conocimiento de la Sagrada Palabra y creen en su verdad
fallan en la confianza infantil que es esencial para la religión de Jesús. No alcanzan a otros con ese toque peculiar que produce la virtud de curar el alma. Interesante. Entonces no es solamente conocer, no es solamente saber, es creer con una fe infantil, dice la sierva del Señor, que todo lo cree, que se aferra, que no duda nada, que está totalmente pegado a Jesús. Esta es la fe que nos transforma, esa fe que tuvieron los discípulos, esa fe que tuvo Pedro cuando Jesús le dijo: Pedro, ven. Y Pedro estaba allí en la barca y ve a Jesús. Y entonces Pedro le dice: Maestro, si eres tú, entonces manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él le dice: ven. Y Pedro desciende de la barca y va. Una fe infantil, cree profundamente, aunque a la lógica humana, ¿cómo se va a bajar de la barca? El agua está allí, lo va a hundir. ¿Cómo lo va a permitir? ¿Cómo va a hacer esto? Pero Pedro creyó porque él iba mirando a Jesús. En un momento se descuidó, claro que sí, pero el énfasis es que cuando Pedro vio a Jesús, confió en Jesús, él caminó por encima del agua. Y esto es lo que Pablo va a explicar aquí. Cuando tú y yo vemos a Jesús, puede que tengamos problemas, pero como vamos viendo a Jesús y nuestra fe está depositada en Él, entonces esa fe, que es la fe de Jesús, nos justifica y ahora nosotros podremos tener paz. Y dice el versículo 2, por quien también tenemos entrado por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia. Gloria al Señor. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Interesante, ¿cómo es posible que nosotros en medio de la tribulación podamos tener esperanza? Ahí está el ejemplo que te estoy dando, el ejemplo de Pedro. Había una tormenta tremenda, una tormenta inmensa, estaban a punto de hundirse. Ellos habían batallado toda la noche allí con la tormenta terrible, fuerte, pero a la madrugada llegó Jesús. Y ellos al principio pensaron que era un fantasma, se asustaron de una forma impresionante, un fantasma. Pero Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman, confíen en mí, mírenme a mí, soy yo, no teman. La tormenta, las crisis es grande, sí, pero yo estoy aquí. Y cuando Pedro entendió, entonces dijo: Maestro, eres tú, yo quiero ir a ti. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Esto es algo muy maravilloso. Esa tormenta, esa prueba, ese miedo, eso que les estaba produciendo temor más bien, eso que les estaba produciendo miedo, ahora Pedro camina sobre ello, sí, y va viendo a Jesús. Esto es lo que está enseñando aquí Pablo. Las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Sí, si tú quieres tener paciencia, entonces Dios te envía prueba, porque en medio de la prueba tú tienes que desarrollar la paciencia y luego esperanza. Ahora, algo interesante, dice el versículo 5, y esta esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Gloria al Señor. Ahí está. La esperanza no nos defrauda. Esperanza de un mundo mejor. Esperanza de ser rescatados de ese mundo de tinieblas. Esperanza de Pedro. Mira, esperanza de que aunque esa tormenta estaba a punto de hundirlos, él pudo salir y vencer la tormenta porque caminó por encima de esa tormenta. Esa es la esperanza que Cristo nos quiere ofrecer. Una esperanza de vida eterna, una esperanza de que tal vez perdimos a un ser querido, pero ese ser querido murió en Cristo Jesús. Entonces esa esperanza nos da la seguridad de que un día, cuando Cristo venga a esta tierra, podremos encontrarnos otra vez con ese familiar y entonces disfrutar por toda la eternidad. Esa esperanza no nos defrauda. Pero si tú depositas tu esperanza en los hombres, tal vez estás impresionado por un pastor, por un predicador, por un evangelista, y tú lo ves muy consagrado, predica muy bonito y es muy atento. Entonces tú pones tus ojos en esa persona y dices: este es un santo hombre de Dios. Y no está mal que nosotros admiremos a las personas, pero es que nuestra esperanza no podemos ponerla en las personas, porque qué tal que este pastor un día caiga y tú lo veas allí en una condición totalmente diferente, reprochable. ¿Qué vas a hacer? Tu fe se va a defraudar. Tu fe se va a derrumbar porque te centraste en una persona imperfecta y no en Cristo Jesús.
Las esperanzas que nosotros tenemos aquí en la tierra son temporales. Tal vez tú tenías esperanza en conseguir un buen trabajo, con un buen dinero, y cuando tuvieses ese buen dinero, entonces pensaste que ibas a ser feliz, y tal vez lo obtuviste. Encontraste un buen trabajo, empezaste a recolectar tu capital, tuviste un buen recurso económico, montaste tu negocio y estabas bien. Pero un día caíste en bancarrota, porque no estamos ajenos a esto. Y entonces cuando caíste en bancarrota, quedaste en cero otra vez. ¿Y allí qué pasó con tu esperanza? Se fue al piso. Esa es la esperanza terrenal. Pero la esperanza en Cristo Jesús, dice Romanos, no nos defrauda. Porque es la esperanza en Cristo, y Cristo no defrauda a ninguna persona. Interesante todo esto. Ahora, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor, versículo 8, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, gloria al Señor. Siendo pecadores que no merecíamos nada, Cristo murió para que nosotros no nos gloriáramos. No es que Cristo nos dijo, no, ustedes tienen que primero ser santos. Si ustedes no son santos, yo no moriré por ustedes. No, porque entonces esa muerte de Cristo, o más bien esa justificación, sería por nuestras obras, y no. Nosotros no teníamos nada para merecer la muerte de Cristo. No teníamos nada, y no tenemos y nunca tendremos nada para merecer nuestra salvación, sino que Cristo, siendo nosotros pecadores, murió. Pues mucho más, dice el versículo 9, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria al Señor. Carta 406 del año 1906 dice la sierva del Señor: la expiación de Cristo no es simplemente una forma capaz de hacer que sean perdonados nuestros pecados, es un remedio divino para la curación de las transgresiones y la restauración de la salud espiritual. Es el medio ordenado por el cielo por el cual la justicia de Cristo puede estar no solo sobre nosotros, sino en nuestros corazones y caracteres. Amén. O sea, Cristo nos transforma y nos hace vivir de una manera diferente. Pero si tú estás hace mucho tiempo en la iglesia y sigues siendo la misma persona, quiere decir que aún no te has dejado transformar por Cristo Jesús, y es necesario que empieces a contemplarlo Él. Te falta ver a Jesús. Mira el ejemplo de Pedro, de Juan, los discípulos, quienes eran antes de conocer a Cristo o de relacionarse con Cristo. ¿Quiénes eran? Eran terribles. Pedro con un carácter terrible, Juan llamado el hijo del trueno. Ahora, después de relacionarse con Cristo y ver a Jesús realmente y a acobijarse en esa esperanza, fueron transformados, y Pedro llegó a ser una persona llena de amor, Juan también. ¿Quién logró esto? ¿Ellos por sí mismos? No. Cristo Jesús los transformó. Ahora Saulo, mira Saulo, ¿quién era antes? Pero cuando se encuentra con Cristo es transformado, y mira todo lo que está diciendo. Esto no lo decía antes Saulo, pero fue la transformación en Cristo Jesús. Por eso necesitamos, querido hermano, contemplarlo cada día. Y ahora el versículo 12 hasta el 21 termina el capítulo presentando el ejemplo de Adán y el ejemplo de Cristo. No voy a leerlo, simplemente voy a leerlo en los textos de la Sierva de Dios, Mensajes Selectos, página 76 del año 1903, dice: el apóstol contrasta la desobediencia de Adán y la plena y completa obediencia de Cristo. Pensad en lo que la obediencia de Cristo significa para nosotros. Significa que con la fortaleza de Él nosotros también podemos obedecer. Cristo fue un ser humano, sirvió a su Padre Celestial con toda la fortaleza de su naturaleza humana. Tiene una naturaleza doble, es al mismo tiempo humana y divina, es tanto Dios como hombre. Cristo vino a este mundo para mostrarnos lo que Dios puede hacer y lo que nosotros podemos hacer en cooperación con Dios. Fue al desierto en la carne humana para ser tentado por el enemigo. Sabe lo que es tener hambre y sed, conoce las debilidades y flaquezas de la carne. Fue tentado en todo como nosotros somos tentados. Nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie necesita estar esclavizado por Satanás. Cristo está ante nosotros como nuestro ejemplo divino, nuestro ayudador todopoderoso. Hemos sido comprados por un precio que es imposible de calcular.
¿Quién puede medir la bondad y misericordia del amor redentor? Nadie, y gloria al Señor, porque así fuimos rescatados. Sigue diciendo la sierva del Señor, el segundo Adán era un ser moral libre, responsable por su conducta, rodeado por influencias intensamente sutiles y engañosas, estuvo en una condición mucho menos favorable que el primer Adán para vivir una vida sin pecado. Sin embargo, en medio de los pecadores resistió toda tentación a pecar y mantuvo su inocencia. Siempre estuvo sin pecado. Gloria al Señor. Y por eso es que en esa justicia perfecta, obediencia estricta a la ley de Dios, en esa justicia nosotros somos justos. No en nuestra justicia, porque nosotros no somos capaces de vivir sin pecado. Por eso es que nosotros no tenemos nada para ser salvos. Tenemos que obligatoriamente ver a Cristo Jesús. Carta 68 del año 1899 dice: los hombres están emparentados con el primer Adán, y por lo tanto no reciben de él sino culpa y sentencia de muerte. Pero Cristo entra en el terreno donde cayó Adán y pasa sobre ese terreno soportando todas las pruebas en lugar del hombre. Al salir sin mancha de la prueba, redimió al vergonzoso fracaso y la oprobiosa caída de Adán. Esto coloca al hombre en una condición ventajosa ante Dios, lo coloca donde, mediante la aceptación de Cristo como su Salvador, llega a ser participante de la naturaleza divina. Así llega a relacionarse con Dios y Cristo. Amén. Qué maravilloso mensaje. Por eso, hermano, no queda más que decir, sino acepta a Cristo Jesús, contempla a Cristo Jesús, céntrate en Cristo Jesús, exalta a Cristo, no te exaltes a ti mismo, no te ensalces a ti, no mires lo que hagas, no mires el dinero que das, no, eso no sirve de nada, porque si no tienes a Cristo, no sirve de nada todo lo que hagas. Puedes regalar casas si quieres a las personas que están necesitadas. Puedes montar restaurantes para alimentar a las personas que no tienen que comer, y eso es bueno, pero nada de eso te dará salvación, porque el único que puede darte salvación es Cristo Jesús, esa esperanza que nunca te defrauda. Por eso mira a Jesús, céntrate en Él y deja que Él transforme y guíe tu vida. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!